Bendiciones, mis amados y estimados hermanos. En esta oportunidad me gustaría platicar sobre la profecía. Eso es un tema muy hermoso de que menciona la palabra. Es uno de los temas también muy polémicos. Y hoy me gustaría platicar un, sobre, sobre algunos aspectos que yo miré. En todo el don de la profecía se menciona varias veces en la palabra. Pero hay una parte, un capítulo muy especial, que es el capítulo primera de Corintios, capítulo 14, en donde nos habla del don, tanto de hablar en lenguas como el don de profetizar. Y ahí nos da mucho la importancia de que el pueblo, todo el pueblo debería de profetizar, ya que eso nos ayudaría muchísimo a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque la palabra de profecía que se da debe de ser para edificación, exhortación y consolación. Entonces, cada profecía que nosotros demos tiene que tener esas tres funciones. Tiene que edificar, tiene que exhortar y tiene que consolar. Esa es la verdadera profecía que debe salir de nuestras bocas. Bueno, ahora, me gustaría hablar sobre el orden de la profecía. Voy a platicar y dar los versículos en donde yo veo este tema. Como en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1, es donde dice que todos debemos desear el profetizar. Porque es uno de los, porque asemeja el don del amor con el don de profetizar. Y el don del amor es el más grande de todos. Pero dice allí, desea ardientemente todos los dones, sobre todo el profetizar. Entonces le está dando en el segundo lugar de importancia de los dones del Espíritu al don de la profecía. Más que el de fe, más que el de milagros, más que el de ayudar. Y de los otros 16 dones. Pero bueno, pero bueno, prosigamos, ¿verdad? eh, Dice que también en el versículo 4, ahí mismo del capítulo 14, dice que la profecía es para edificar, exhortar y consolar, no para dar miedo. Eso es algo muy importante, que tú cuando profetices no tienes que buscar ahí darle miedo a la gente, sino debes de edificar, exhortar y consolar. Bueno, en el versículo 24, ahí mismo del mismo capítulo, la profecía sirve para revelar los secretos del corazón del hombre. Allí es la importancia de que todo el pueblo debería de profetizar. ¿Por qué? Porque dice aquí mismo en este capítulo que si todos profetizáramos entrara un incrédulo, alguien que no cree, o entrara alguien que no cree en el don de profecía, entraría y a través de las profecías se le revelaría los secretos de su corazón y sería juzgado por todos. Y eso llegaría al arrepentimiento de esa persona incrédula o que no cree en el don de profecía. Y eso provocaría en esa persona que empezara a adorar a Dios. Entonces, el don de la profecía provoca en la gente que no cree en Dios o que no cree en el don, en los dones del Espíritu, provoca que crean de verdad. Provoca eso. Entonces, qué importante debe de ser este don. Qué importante más bien, qué importancia le debemos de dar a este don y al desear ardientemente que el Espíritu Santo nos lo dé. Por esta razón nosotros debemos desear este don, porque convence, hace que la gente se arrepienta. Qué poderoso don, ¿verdad? Porque muchos creen que hay que hacer milagros para que la gente se arrepienta y no. Simplemente decirles los secretos que guarda
más profundos de su corazón. Así. Pero bueno. Y miren, y aquí viene algo muy importante, que ahora sí vendría siendo el deseo de mi corazón por hacer este video. A veces, a veces Dios nos habla a nosotros, ¿verdad? Y nos da profecías. En la iglesia esto está perfecto. ¿Por qué? Porque allí el ministro encargado, que viene siendo el ministro, el pastor, que Dios dejó allí encargado de ese cúmulo de ovejas, que en ese templo, Él es el que va a poner en un orden. ¿Por qué? Porque Él es el rango más alto. Entonces Él va a dar el orden de las profecías. Entonces ahí todos nos ordenan. Entonces, si tú quieres, si tú vas a dar una palabra de profecía y estás en la iglesia, claro que no lo vas a hacer cuando esté en la alabanza. Perdón, cuando esté, pues sí, en medio de la alabanza. Están todos cantando y danzando y tú de repente empiezas a decir, así dice el Señor. Pues claro que no. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la alabanza. Por eso es la importancia que el ministro encargado, o sea el pastor, o sea el que dirige la alabanza, tiene que tener la sensibilidad del Espíritu para de esa manera saber que si el Espíritu quiere que le den alabanza o que se detenga un poquito la alabanza y que hable alguien de la profecía. Pero al final de cuentas el orden lo debe de dar el ministro encargado. Entonces, si el ministro encargado dice, primero va a ser cuando llegamos a la iglesia, tú entras a la iglesia, lo primero que haces es orar, porque todos están orando. ¿Y por qué? Porque así lo designó el ministro encargado de parte de Dios en ese lugar. Bueno, y si digo, bueno, la oración, el segundo lugar va a ser un cántico de adoración para meternos en la atmósfera del Espíritu. Bueno, después de ese canto va a seguir la alabanza, que ahí sí el pueblo puede gozarse, puede danzar, puede cantar y puede divertirse. Y luego viene el momento de los dones espirituales, después de la alabanza y después de uno o que otro canto de adoración. Ahí donde viene y se manifiesta, pues los dones del Espíritu. Claro, eso está condicionado por parte del Espíritu, porque si el Espíritu quiere que no haya palabra, no haya predicación y por adoración, pues él lo permite. O sea, pero el encargado es el pastor, es el ministro encargado el que va a poner un orden. Ya si el Espíritu Santo quiere otra cosa, él se la va a decir al pastor o al ministro y él lo va a permitir. Va a decir, no, el Espíritu Santo quiere esto, así va a ser. Ahí estamos. Es un punto que quería aclarar. Bueno, después de la alabanza y de uno, dos o tres cantos de la adoración, viene la manifestación de los dones espirituales. ¿Cuáles son? Ahora sí que es el don de sanidades, el don de la enseñanza, y ya empieza así a manifestarse. Pero hay dos especiales, que es el de hablar en lenguas y que es el de profetizar. Y si el ministro dice, hablen sus lenguas, si el ministro encargado, o también, porque a veces el ministro encargado deja como delegado al que dirige la alabanza, él es el que va a poner también el orden. ¿Por qué? Porque el pastor se lo dio a él. Entonces, él también debe de discernir si se debe de hablar en lenguas, o si se debe profetizar, o si se debe de continuar con la alabanza. Por eso el que está dirigiendo la alabanza, tiene que tener ahora sí que los sentidos espirituales muy agudos. Porque ¿cómo va a estar él, va a estar dirigiendo la alabanza y de repente el Espíritu quiere que se empiece a hablar en lenguas y él dice, no, que sigue la alabanza? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya le gustó la alabanza, la recibió, ahora quiere manifestarse a través de los dones. Pero si el ministro no es sensible, pues va a seguir con los cánticos y va a seguir con la alabanza, que lo único que va a hacer va a estropear los planes que el Espíritu Santo tiene para el pueblo. Y eso es algo muy terrible. Por eso,
el encargado, el que está ahí en la alabanza, tiene que tener la sensibilidad de saber que el Espíritu Santo quiere. Bueno, dicho eso, otro punto, ahora sí, vienen los dones espirituales. Al que se le debe de dar importancia es al don de la profecía. Por eso, si tú hablas en lenguas, estás hablando en lenguas y de repente tienes el deseo de hablar en lenguas muy alto, hazlo, ¿verdad? Empieza a hacerlo, habla en lenguas muy alto. Si puedes cantar en lenguas, cántalo también. Pero si escuchas que alguien empieza a decir, así dice el Señor, entonces tú debes de callarte. ¿Por qué? Porque tiene por primer lugar el don de profecía. O si tú estás hablando en lenguas o estás cantando en lenguas y el Señor te da la interpretación de lenguas, ahora sí, interprétalas. Entonces te asemejas al nivel del que profetiza, porque tienes el don de la interpretación de lenguas. Pero si no lo tienes, entonces tienes que callar. Si estás escuchando que alguien ya está profetizando, ese es un orden, porque Dios es un Dios de orden. Y tal vez a ti te fascine hablar en lenguas. Y eso es algo muy bonito y eso es algo muy precioso. Y el apóstol Pablo lo decía, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero prefiero decir 5 palabras que sean escuchables y entendibles que 1000 en palabras del que no se pueden entender. Pero bueno, ese es el apóstol Pablo. Ahora nosotros, si tú hablas en lenguas, háblalas. Pero como te dije, si escuchas a alguien hablar en lenguas, perdón, a alguien profetizando, pues mejor hay que silenciarse. Bueno, dicho esto, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Dios es un Dios de orden. Lo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Ahora, todos, hermanos, todos podemos profetizar. Lo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 31. Entonces, tal vez tú digas, es que yo no puedo profetizar, es que yo no esto, es que yo no puedo. No, sí puedes, si lo deseas ardientemente. Y ahora aquí viene algo muy importante. Y se podría decir que es el punto central de este mensaje. Que es que el que tiene el don de la profecía o el que Dios le dio un ministerio primario, que es ser profeta, recibe una profecía de parte de Dios, pero no está en la iglesia. ¿Qué digo? ¿Por qué digo esto? Porque a veces Dios nos habla en nuestras casas. A veces tú estás en tu cama o estás durmiendo o estás trabajando y Dios te habla ahí. Y entonces Dios te dice, mira, fíjate esto y esto y esto, y te dice una palabra. Entonces, tú debes de discernir si la palabra que Dios te está diciendo es para ti individualmente o es para el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios te está hablando en lo individual, te está hablando en tu casa, te está hablando en tu trabajo o así, pero no estás en el templo. Entonces ahí debes de discernir si la palabra es directamente para ti o a veces el Señor es claro y te dice, tienes que decirle esto a mi pueblo. Y allí, si el Señor te dice, díselo a mi pueblo, entonces allí tienes que pararte un poquito. Ahí tienes que pararte, porque ahí nos emocionamos. Cuando Dios nos dice, dile a mi pueblo tal y tal y tal y tal cosa. Entonces uno como que se ensancha y como que se siente pavo real. ¿Por qué? Porque va a dar una palabra de Dios. Y lo primero que hacemos a veces es agarrar el celular y grabar una nota de voz y decirle, hermanos, en esta noche, en esta tarde, el Señor me habló y me dijo esto y esto y esto y esto y esto. Y ¡pam! Lo mandamos a los grupos en donde estamos de nuestra iglesia. Ahora que tenemos las benditas redes sociales, que son muy útiles, pero a veces sí los que no lo saben usar, sí causan muchos daños, pero bueno. Y así, uno graba, el Señor me dijo tal y tal y tal y tal y tal cosa.
y ¡pam! Lo mandan. Allí cometimos un error terrible. ¿Por qué? Porque nos brincamos una jerarquía que es el ministro encargado. En la palabra dice en Números capítulo 12, versículo 6 al 8, nos habla de que el Señor le dice al pueblo, miren, si yo levanto a un profeta del medio de ustedes, a ese profeta yo le voy a hablar por visiones y por sueños, pero a mi siervo Moisés no. A él yo le hablo cara a cara. Entonces, ahí debemos de saber que a nosotros Dios te puede hablar audiblemente. Hay gente que no lo cree. Es gente que no cree en Dios. ¿Por qué? Porque no cree que Dios puede hablar. Aún él mismo lo dice. El que creó la lengua y el que creó la boca no podrá hablar. El que creó las manos y los pies no podrá caminar, no podrá agarrar cosas con las manos. Por eso la gente que no cree que Dios puede hablar audiblemente no es una persona que cree en Dios, no es una persona reconocida por Dios, lamentablemente. Pero bueno, porque lastimosamente a la altura de la iglesia de Cristo que hoy en día tiene, aún ahí sigue habiendo gente tan religiosa que no lo puede creer. Pobres de ellas. Pero bueno, ya parece que me estoy desquitando, pero no, pero no. Bueno. Pero ¿qué es la importancia que nos acabamos de hacer? Acabamos de dar una palabra al pueblo brincándonos la autoridad de Moisés. A alguien que Dios le habla cara a cara. Porque a nosotros nos pueden fallar nuestras profecías, porque tal vez nosotros nuestras emociones las distorsionan. ¿Por qué? A veces porque no tenemos esa ejercitación del don. Porque dice el apóstol Pablo, ejercita el don que Dios te dio a ti. Los dones se ejercitan. Entonces, aquella persona que no conoce el orden de cuando tú hablas en profecía, es una persona que pues no ha ejercitado el don. Entonces, esa persona, si agarra su celular y manda un mensaje al pueblo, sin dárselo primero al ministro, porque el pastor es el que va a discernir la palabra. Porque porque es lo mismo que hizo Samuel con Elí. Dios le habló directamente a Samuel. Elí se levantó y le dijo, mira, Samuel, sé que Dios te habló, dime la palabra que te dijo y no me ocultes nada. Fácilmente podría haber dicho Samuel, mira, Elí, Dios me lo dio a mí. Si él hubiera querido que te lo diera a ti, ¿por qué no te lo dio? A mí me habló, a ti no. Pero no, Samuel reconocía la autoridad que tenía Elí, a pesar de que Elí estaba caído. La reconocía. Y Dios para nada lo condenó a Samuel. Para nada. Sino lo que hizo fue, le dijo, mira, el Señor dijo esto y esto y esto, a pesar de que era algo contrario a Elí. Pero lo dijo. ¿Por qué? Porque él reconocía el orden. El orden. Entonces, si a ti Dios te habla y te dice, ¿sabes qué? Necesito que esto se lo digas al pueblo a través de una visión o de un sueño, o audiblemente que Dios te hable. Entonces tú lo que debes de hacer es agarrar la palabra, aguardarla, y si tienes tu teléfono y el teléfono del pastor, mandarle un mensaje. ¿Sabes qué, pastor? El Señor me dijo tal y tal y tal cosa. O si puedes grabarle una nota de voz, Señor, pastor o ministro encargado, fíjate esto y esto y esto y esto, que Dios me dijo esto y esto y esto para el pueblo. Entonces el ministro encargado, Moisés, el que le sabe dar a su tiempo la comida a las ovejas, él va a ser el encargado de decir, ¿sabes qué? Dísela a la iglesia. Mándaselo en un mensaje o espérate y te doy un tiempo para que lo digas ahí enfrente del púlpito.
o lo dices de nuevamente cuando estemos todos juntos en la iglesia, en el templo, o mándaselo directamente en el Facebook, ¿verdad? Entonces ahí va a tener la aprobación, va a tener ese sello ministerial de Dios, porque Dios también es un Dios de oro. Dios no se va a enojar con uno, no estás fallándole a Dios. Ay, es que eso quiere decir que no le creo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me habla y entonces yo digo, ay, no, es que no sé si Dios me habló, entonces se lo voy a decir al pastor. No es por miedo y no es porque no creas, sino simplemente es el orden jerárquico de las profecías que Dios te da cuando no estés dentro de la iglesia, o a veces también dentro de la misma, porque a veces hay cosas muy fuertes, a veces hay cosas demasiado fuertes que no lo puedes decir. Tal vez Dios te habla y te dice, ¿sabes qué? Entre una mujer que está embarazada de otro hombre y no se lo ha dicho a su esposo, dile que se lo tienes que decir. Pues claro que tú no te vas a levantar y vas a ir donde está la mujer, ahí junto a su esposo. El hijo que tú tienes no es de tu esposo, tú lo engañaste porque así lo dice el Señor. Claro que no. ¿Qué vas a hacer? Te vas a levantar, vas a buscar tanto al pastor, si no está el pastor, al diácono o al encargado o al anciano, y le vas a decir, ¿sabe qué? Tal, Dios me dijo esto y esto y esto de esa persona. Entonces ahí él va a decir, espérate, no se lo digas, yo se lo digo. O vamos a apartarlos y se lo dices, pero yo presente, para que no vaya a haber un conflicto. Así, eso es lo que debemos de hacer. Debemos de discernir la palabra que Dios nos da, porque Dios nos la da, pero nosotros debemos de estar conscientes y debemos de sujetar nuestro propio espíritu y saber cuándo dar la palabra. Ese es el tiempo, porque a veces nosotros pensamos que discernir los tiempos es saber qué es lo que está pasando en la atmósfera, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en los astros, pero no, el tiempo que la iglesia está viviendo. Ese es el tiempo de la revelación de los dones, de la manifestación del Espíritu. Estamos viviendo en un derramamiento del Espíritu Santo muy especial. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. El Señor Jesucristo viene pronto. Y como pasó en el Pentecostés, así también pasará en este tiempo. Entonces nosotros, los que creemos en el Señor y creemos en su venida, debemos de, ahora sí, que lo que más se pueda, sacarle el jugo a los benditos dones, sacárselo y saber administrarlo lo mejor posible, para que de esa manera toda la iglesia sea edificada, toda la iglesia sea exhortada y toda la iglesia sea consolada y de esa manera todos nos vayamos con Él. Y pues el tiempo que nos quede aquí en la tierra, poder disfrutarlo lo más posible, pero con edificación, con exhortación y con consuelo de parte de Dios en todo el cúmulo de los dones y todas las manifestaciones del Espíritu que se dan, tanto en lo individual como en lo personal de cada uno de nosotros, como de la iglesia de Cristo. Por eso, hermano y hermana, que tú tienes el don de la profecía o que tienes el ministerio profético, tienes que administrar muy bien ese don, tienes que administrar muy bien ese ministerio. ¿Por qué? Porque en este tiempo el Señor está derramando de un espíritu de poder. El mismo espíritu que operó en Elías va a operar en cada uno de nosotros. Y entonces ahí debemos de discernir muy bien y debemos de aceptar ese tiempo, de discernir los tiempos que estamos viviendo. No andar ahí buscando eclipses, ni buscando terremotos, ni buscando guerras, ni rumores de guerra, sino lo que nos toca es aquí. Deja de ver el cielo, deja de ver las guerras, deja de ver la economía, las pandemias, enfócate en la iglesia, enfócate en Cristo, que toda tu esperanza sea depositada
en la revelación de Jesucristo en tu vida. Por eso, si vas a profetizar, sigue estos dones, sigue este orden. Lee capítulo 14 de Primera de Corintios. Ahí habla sobre el orden de tanto de hablar en lenguas como el orden de profetizar. Y si tú ya cometiste el error de estar mandando ahí o de estar hablándole a la gente profecías sin tener ahora sí que el sello de tu ministro, déjalo de hacer. Déjalo, córtalo de una vez y ahora sí enfócate de que si Dios te habla, díselo al pastor, díselo al encargado. Ya él sabrá si lo dices o no o cómo lo dices. Allí él se va a encargar de eso. Bueno, que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor te siga prosperando, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz. Fue un gusto platicar contigo y pues hablar sobre esto después de tanto tiempo sin hablar mensajes. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.